Minasan, konnichiwa, Mike Udes. Hola a todos, soy Mike. Estamos afuera del tatami, un espacio para hablar acerca de budo, cocina y buen vivir. En el episodio pasado tuvimos de invitado a mi amigo y maestro Klaus Rayer. Él nos estuvo compartiendo sus experiencias como discípulo de Itsuo Tsuda, un personaje bastante peculiar, interesante e importante desde la perspectiva del desarrollo de la práctica del Aikido y de la enseñanza del Aikido cuando empieza a difundirse a Occidente por medio de su paso por Francia, Europa, etcétera. Ayer, ayer, en el video anterior hicimos mención de algunos temas y de pronto algunos términos que pudieron haber quedado en el aire, tanto para los practicantes de artes tradicionales japonesas, de artes marciales, como para las personas que no tienen ningún contacto con este tipo de prácticas. Entonces, en este video quiero hablar un poco acerca de ello, entrar un poco en detalle con respecto a eso. El primer término de lo que hablamos era el Seitai. Pues de ello esto sí que lo mencionamos un poco, pero el Seitai es una práctica. Y ojo, practicar no es entrenar. Este es algo que a mí me gustaría en algún momento hacer otro video en el que entráramos en detalle acerca de la diferencia semántica entre la práctica y el entrenamiento. Pero bueno, ya tendremos tiempo de elucubrar acerca de ello. El Seitai es un sistema japonés, es un sistema de terapia corporal y de movimiento. Lo que busca es restablecer el orden y el equilibrio natural del cuerpo. Su nombre, Seitai, significa eso. Sei significa ajuste o corrección y Tai es el término japonés para cuerpo. Entonces Seitai sería como el cuerpo en orden o el ajuste y la corrección o la corrección del cuerpo. Busca restablecer el equilibrio natural de nuestro ser. Y esto fue desarrollado en la década de los 70, en los años 70, ayer, hace 40 años. Bueno, ya vamos para 50 años, sí, 50 años. Haruchika Noguchi fue la persona que desarrolló el Seitai. La idea del Seitai es que el cuerpo tiene una capacidad intrínseca de curarse, de sanarse. Es una capacidad inherente por volver a su estado de equilibrio y de orden. A medida que crecemos y nos exponemos a una cantidad de cosas, perdemos esa capacidad y la idea de la práctica del Seitai es retomar esa capacidad, hacer que el cuerpo recuerde cómo sanar, cómo ponerse en orden. Si se le da el entorno adecuado, si se eliminan bloqueos, interferencias, si se le dan los elementos que necesita para que recuerde ese proceso de sanación. La idea es identificar y corregir desequilibrios que puedan haber en la estructura a nivel nervioso, muscular, esquelético, de las articulaciones. Me recuerda mucho la práctica de la osteopatía como tal, porque la osteopatía es una ciencia médica holística que busca lo mismo, busca poner el cuerpo en orden para liberarlo de ciertas condiciones. Pero por supuesto Seitai y osteopatía son dos cosas totalmente diferentes. Cuando se habla del Seitai se habla de respiración, de estiramiento, de movimientos naturales que lo que buscan es hacer esa restauración de la estructura. Y se estima que la práctica del Seitai no solamente aborda los síntomas físicos, sino todas las causas que puedan haber subyacentes a los problemas que nosotros podemos tener, que tengan que ver con flujos de energía y la conexión mente y cuerpo. Ya sabemos que la conexión mente y cuerpo es una parte importante dentro de nuestros procesos de salud y de equilibrio. Entonces, el Seitai como terapia busca que toda una serie de condiciones
de salud que tengamos se generen para poder tener ese bienestar general, prevenir enfermedades. Y es una práctica que se ha vuelto muy popular en Japón y que gracias al trabajo de Itzo Tsuda y de otras personas ha podido salir de allí eh, a otros sitios. También mencionamos algo que llama el katsugen. Katsugen. Um, Katsugen es una palabra japonesa también y lo que el Katsugen Undo es una práctica que se llama el movimiento regenerativo. Katsu en japonés significa vigor, generar vigor, dar energía, regenerar. Y Katsugen. Y Undo es un movimiento, un ejercicio de movimiento. Entonces ese Katsugen Undo es como el ejercicio del movimiento para regenerar la energía, dar vigor al cuerpo. Y eso lo mencionábamos en la charla con Claude, el Katsugen. Esa es una práctica muy propia y específica del Seitai. Son movimientos espontáneos y naturales que buscan esa liberación de tensiones, busca encontrar el equilibrio y la armonía. Eh, esa práctica que se hace era la práctica que el señor Tsuda incluía dentro de su práctica de Aikido, como lo mencionaba Claude. Y todos estos movimientos tienden a ser movimientos que deben ser movimientos naturales, sin ningún tipo de esfuerzo o deseo de control por parte nuestra, que es lo que hace que nosotros adquiramos toda una serie de rigideces, tanto físicas como mentales. La idea es que el Katsugen ayuda a desbloquear patrones de tensión, estrés, que se van almacenando en diferentes partes del cuerpo para generar salud y bienestar en general en el cuerpo. Y, y es una parte fundamental de Seitai. Entonces, ese fue otro de los términos que mencionábamos en el video pasado con Claude. Um, Haruchika Noguchi. Haruchika Noguchi, que fue el fundador del Seitai. Él era médico, un médico japonés. Él nació a principios del siglo XX y murió finalizando la década de los 70. El sistema del Seitai lo ha desarrollado y su antecedente como médico, él trabajó mucho tiempo en el departamento de neurología en el hospital de la Universidad de Kioto. Y él estuvo sufriendo una cantidad de problemas crónicos de salud que no encontraba solución con la medicina occidental, con lo cual él empieza a explorar y a desarrollar una serie de ideas y técnicas que terminan formando lo que él funda como la práctica del Seitai. Y a partir de esto empieza a enseñar y a difundir ese enfoque del cuerpo en equilibrio. En muchas partes se empieza a seguir esa enseñanza dentro del Japón y después en gran parte gracias al trabajo de Itzo Tsuda llega a Occidente. Pero obviamente, no solamente por la época, sino por su enfoque holístico, genera mucha crítica y escepticismo. A pesar de que el legado de Noguchi perdura con lo del Seitai, y hubo muchas escuelas que siguen, incluyendo la escuela del señor Suavi, que mencionaba Claude, un amigo de él en Francia. Esta práctica se expande, ¿sí? Pero obviamente empieza a tener ciertos detractores y todas esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos de pruebas científicas con respecto al Seitai, hay detalles. Y el detalle es que el Seitai siendo entendido como una práctica complementaria y alternativa médica, obviamente ha sido objeto de interés por parte de investigadores y científicos dentro del campo de la salud para poder determinar qué tan verídico sea esto. Infortunadamente, la cantidad de evidencia científica que puede haber sobre el Seitai es limitada a comparación a otro tipo de disciplinas, debido lo mismo
a lo relativamente poco la relativa poca difusión que tiene el Seitai como práctica. Pero los estudios que se han hecho sobre sus resultados han sido estudios básicamente observacionales, informes de casos, estudios cualitativos, más no ensayos clínicos. Es decir, no se han hecho los ensayos que se tienden a ser como el estándar de la comunidad de investigación científica, pero sí que ha habido una investigación con respecto a casos y se ha encontrado obviamente que ha tenido que tiene resultados. Eh, a veces puede resultar difícil evaluar y medir este tipo de prácticas usando métodos tradicionales, pero definitivamente sí que han habido investigaciones y se han publicado algunos estudios explorando los efectos del Seitai en la salud y en el bienestar para tratar diversas dolencias, tanto físicas como emocionales. Entonces podemos pensar y podemos decir que a pesar de que de pronto no hay una evidencia significativa desde el punto de vista de los estándares más rígidos de la ciencia, sí que hay informes de beneficios sobre la práctica. ¿Qué es lo que sucede? Que tanto como con el Aikido y como con muchas otras artes salidas del Oriente, de Japón específicamente hablando, estamos hablando de la persona que estudió con el que estudió, con el que estudió, con el que estudió. Entonces, todas estas artes y todas estas prácticas tienden a veces a cambiar bastante a medida que se van expandiendo. Entonces encontramos, y esto no es un secreto, encontramos que si bien, por ejemplo, hablando del Aikido, O-Sensei empieza con un enfoque bastante marcial. A medida que él va evolucionando su práctica, llega en sus últimos años a lo que mencionábamos con Claude, que es el Aikido divino, el Aikido de la sabiduría, el Shobu-Aiki, que sus prácticas eran bastante diferentes con respecto a las prácticas iniciales. Y podemos ver que obviamente todos los alumnos que pasaron por la escuela, por las enseñanzas de O-Sensei, tuvieron también estas influencias, desde las primeras influencias muy marciales hasta las últimas más espirituales, por llamarlo así. Y cada cual da su aporte, su interpretación a este tipo de prácticas. Con lo cual, casi que sería imposible decir que el Aikido que nosotros vemos ahora es un fiel reflejo de lo que pudo haber sido la práctica directa con O-Sensei. Entonces esto ocurre lo mismo con el Seitai, y con muchas artes nacidas en el Japón. Me disculpan si hay ruido de fondo a esta hora, a pesar de que no estoy muy cercano de la ventana de la casa. A veces pasan vendedores y cosas de eso, entonces se oye un ruido de fondo. Entonces espero que esto no nos vaya a sacar un poco de enfoque de lo que estamos haciendo hoy en esta charla. Itsu Otsuda y el Seitai. Itsu Otsuda fue, como lo mencionó Claude ya con mucha claridad y desde su valiosa perspectiva personal, fue estudiante de Noguchi y se interesó por este sistema, con lo cual empieza su enfoque de desarrollo y de su práctica. Itsu Suda llega a Europa alrededor de 1950. Él se establece en Francia. Y él empieza a enseñar los principios que aprendió de Noguchi desde la perspectiva del Aikido y desde la perspectiva del Seitai, porque él también fue discípulo de O-Sensei, como ya lo habíamos mencionado. Dentro de esa idea, la práctica que genera Itsu Suda del Aikido, como lo mencionaba Claude, era una práctica bastante alejada
desde la perspectiva federativa de lo que es una práctica protocolaria, en la que hay grados, en la que hay un programa, sino que era muy un enfoque práctico dentro de la misma visión del Seitai, un enfoque práctico cotidiano, espontáneo y natural. Eso ya lo habíamos mencionado con Claude. Entonces, básicamente en esa charla, esos eran algunos de los temas y de los conceptos que mencionamos que pensé que era importante aclarar un poco. Y quiero cerrar este episodio hablando acerca de la relación del do, de la relación de la práctica y de la relación de todas estas cosas con un buen vivir. Vuelvo y les digo que no sé si es por los años, no sé si es por el enfoque de la práctica, pero recuerdo que cuando empecé a interesarme por las prácticas de las artes marciales, las ideas que yo tenía son totalmente diferentes a las perspectivas que tengo ahora, incluyendo en la época en la que empecé a estudiar el Aikido. Entonces, todo esto pienso yo que debe redundar en un buen vivir. Y un buen vivir no significa estar rodeado de lujos, ni estar con dinero a tope y una cantidad de cosas, sino tener una vida práctica, una vida que para nosotros la disfrutemos, cada cosa que hagamos tengamos ese disfrute del vivir esa experiencia de felicidad, por decirlo de alguna manera, con todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y como les decía, pienso que esto está directamente ligado con el propósito del Do como camino, que es un camino de evolución, de refinamiento del ser. Y la práctica como tal, independientemente de la forma de la práctica, que sea una práctica que cumpla su propósito como práctica misma y que pueda redundar afuera del sitio donde normalmente se hace la práctica. Como lo digo yo, como lo dice el nombre del podcast, afuera del tatami. Es decir, la espada enseña paciencia, por supuesto, pero esa paciencia no se puede quedar solamente sobre el tatami. El aikido enseña la no fuerza, no resistencia. Si se llega a entender y a poder vivenciar ese principio, no se debe quedar allí en el tatami. Y no me refiero a que yo salga y que tenga la oportunidad de enfrentarme con alguien aplicando técnicas para defenderme o en un combate con espada ni nada de eso. Sí está dentro de aquello místico y un poco fantasioso que tenemos todos los seres humanos, pero más hacia la vida misma, a mi relación con mi entorno y con las personas que forman ese entorno. Entonces, el propósito de la práctica misma. Espero que esto haya sido útil para aclarar un poquito esos términos y esas ideas que de pronto podían haber quedado en el aire, porque no entramos a fondo con la charla con Claude. Y espero tener a Claude para hablar acerca de otras cosas, por ejemplo, como el Isshin Denshin, que es la práctica, que es la transmisión de la práctica de mi corazón a tu corazón. Es decir, una transmisión directa, que eso es parte también de algo, de uno de las razones por las cuales se ha desdibujado la práctica de este tipo de artes, porque ya la práctica, la transmisión personal se ha perdido y el concepto del sensei también se ha desdibujado mucho. Entonces estos serán temas para otros episodios. Así que espero que haya sido de su interés. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita para que sigamos creciendo. Y de esa manera ustedes estarán al tanto de todos estos contenidos que estamos publicando constantemente. Así que para mí un placer poder compartir estas ideas, estas perspectivas con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Y nos vemos en un próximo episodio. Afuera del tatami. Matane.